tardes, amados hermanos. Menuda bendición esta tarde, de verdad, que hoy es una bendición para mi vida, es un regalo. Muchas gracias, Padre mío, Dios, primeramente, Dios, por todo tuyo. Bendícelo, cúbrelo, Dios, con tu poderosa sangre, Señor. Espíritu Santo, quiero clamarte a ti, Padre mío, Dios, por todos aquellos enfermos que están en los hospitales, Padre. Que seas tú el que operas en ellos, Señor, a través de los médicos, a través de todo aquello que se mueva en medio de ellos, Señor. Muévete, Padre mío, que tus manos de Dios estén sobre ellos, Señor, y cúralos, Señor, la palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y reprendemos todo virus en el nombre de Jesús, los secamos ahora, Padre. Los secamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú dices, oh Dios, de la palabra para poder, Señor, reprender todo aquello que no nos gusta. Gracias, Padre mío, por Señor. Gracias, Padre. Bendito y poderoso eres, Santo de Israel. Y ahora, Padre mío, toca mi boca, Señor, mi boca para poder, oh Dios, bendecirnos en el nombre de Jesús a mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús. Sí, Jesús. Puedo estar en lo profundo del abismo, en la más bella oscura, donde está. Y al estar en tu presencia, me renuevo, y mi espíritu comienza a cantar. El poder que hay en tu presencia me hace levantar y estar de pie. Hace que se en todas mis dolencias. Santo eres, y como amén. la vida me hace renacer. Aleluya, Dios te bendiga. El poder que hay en Gloria, tu gloria. presencia Santo y poderoso tu nombre, me Señor. hace danzar. Santo y glorioso tú eres, Jesús. Aunque quisiera salir, esta tu gloria. Bendito tu Y nombre, del poder Padre. que tu presencia me da. Gracias, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo, que nos da. Bendiciones, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Toda nuestra amada hermana y escuchada más gente. Bendición. Aleluya. El paso al pastor. Gloria a Dios, hermanos. Estoy también a través de Facebook en directo y también estoy aquí a través de Cello. No sé si nuestra hermana Samara, la esposa de Andrés, está por aquí, está trabajando hoy, no lo sé. Si estuviera por aquí, o si no, Andrés, a ver si puedes levantar una oración. Y si no, Samara está por aquí, si puedes cantarnos algo. Bueno, quizás no están por aquí, quizás no están por aquí. Quizás están trabajando, quizás están con los niños. Bueno, hermanos, es una bendición tremenda el poder estar juntos, adorando, alabando a Dios en esta Semana Santa, en este tiempo, en esta hora, pues deberíamos de estar juntos, reunidos en la congregación, pasando este tiempo alabando a Dios y glorificando a Dios. Y gracias a los medios que Dios nos ha dado, pues también podemos estar juntos, aunque sea a través de estos medios, Facebook, el Cello, la radio. Bueno, una bendición. Aquí hermanos que se están conectando. Creo que hay unos cuantos hermanos que están conectados por Facebook y otros hermanos que están conectados a través de la red de Cello. O sea que estamos llegando por los dos lados y eso es bueno y eso es importante también, que estemos ahí
conectados. Nosotros, como hijos de Dios, no seguimos las tradiciones de lo que son tradiciones de Navidad o de Semana Santa, o etcétera, etcétera. Pero que sí que también, pues, al ser este tiempo, un tiempo donde mucha gente se vuelve a Jesús, mucha gente se vuelve a Dios, también es bueno y es conveniente también hacer un recordatorio y traer pues también esa palabra. Ana, Dios te bendiga. Ana, Cela, bendiciones. Bendiciones. Yo sé que Cela no es mucho de salir por aquí, pero lo extrañamos familia, extrañamos a Cela y extrañamos a Ana. Eh, es un tiempo de también aprovechar, porque tenemos que ser sabios y el mundo está sensible ahora también, en medio de toda esta pandemia, también está sensible a lo que está ocurriendo. Y además, fijaros, esta mañana salía un sacerdote con un camión y llevaba el ídolo y estaba paseando el ídolo, la figura por toda la, por toda la, por todas las calles. Y decir que ellos a su manera, ellos quieren seguir con las tradiciones. Las tradiciones nada son. Las tradiciones no pueden salvarnos, las tradiciones no pueden hacer nada por nosotros. Y nosotros tenemos un Cristo que murió en la cruz y nosotros entendemos el significado de la cruz de Cristo, entendemos el significado del por qué el Señor derramó su sangre preciosa en esa cruz y tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios y también lo que dice las Escrituras en Éxodo 20, donde dice que no tendremos ídolos delante de nosotros y esa abominación delante del Señor, la idolatría. Por lo tanto, tenemos que ser también sensatos y decir las cosas claras tal como son, respetando siempre, porque Dios tiene que traer luz a esos hermanos o a estas vidas que no han conocido otra cosa, sino lo que le han enseñado. Y el Señor tiene que venir y tiene que traer y tiene que alumbrar los corazones para traer respuestas hacia ellos. Vamos a esperar que Dios traiga respuestas. Vamos a participar de la Santa Cena. Quiero que estoy dando tiempo también a los hermanos para que se vayan conectando también a través de Facebook. Y bueno, sí, yo creo que esta Semana Santa va a ser una semana atípica, una semana que no va a ser muy, muy normal para ninguna familia, porque hay familias que esta Semana Santa pues se van fuera y también nosotros como creyentes, algunos pues estamos en la iglesia, otros también salen fuera, pero lo más importante es que en este tiempo pues podamos tener conciencia, que seamos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, qué es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Eso es lo más importante que nosotros debemos de entender. Entonces, pues sobre todo eso, amén, que podamos ser conscientes de lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Estoy esperando porque está Monse hablando por teléfono con algún hermano y quiero esperarla vamos a participar de la Santa Cena. Pero sobre todo, quiero traer en esta tarde una palabra que fue la que Pablo, el apóstol Pablo traía, la que el apóstol Pablo le motivaba siempre a predicar, que es el Evangelio. Y el Evangelio no es más que la cruz. El Evangelio es la cruz de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, es el Evangelio real, es el Evangelio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio real que el apóstol predicaba y que tenemos que aprender también a predicar, porque no hay salvación fuera de Jesucristo, fuera de la cruz, no hay salvación para ninguno de nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz tiene que estar en nosotros como algo grabado. Y en esta tarde
yo quisiera traer una enseñanza, referente a la cruz de Jesucristo. Voy a ir empezando, voy a ir trayendo la palabra y así vamos preparando también nuestros corazones, nuestro entendimiento para lo que el Señor pues quiere hacer con nosotros. Si os parece, hay un versículo que yo he puesto ahí en pantalla, está en Romanos 5:8, ese versículo, Romanos 5:8, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fijaros, desde que Satanás se enteró de que el Hijo de Dios había venido a este mundo, desde el principio, Satanás quiso matar a Jesús, lo quiso matar y lo intentó de varias maneras. Primero lo intentó a través de Herodes, matando a todos los niños. Cuando él se enteró de que había nacido un rey, un redentor, él quiso matarlo y metió de ahí en el corazón y en la mente de Herodes el que los niños menores murieran. No lo consiguió, pero luego lo siguió intentando de otra forma. Lo intentó en la tentación en el desierto, cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate al vacío. Evidentemente no lo consiguió tampoco porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Luego lo volvió otra vez a intentar. En Juan 10:31, 39 también nos lo enseñan las Escrituras, cómo el diablo empleó a los judíos para apedrear a Jesús hasta la muerte. Y la expresión volvieron a tomar piedras para apedrearlo, pues ahí está indicando que no se trataba de la primera vez que lo intentaban. Pero una vez más, Satanás fracasa. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó Satanás una vez y otra y otra y otra y otra? Pues eso lo encontramos en Juan 7, en Juan 7:30. Aquí dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y sabes una cosa, hermano y hermana, Dios es soberano y nadie nos puede tocar hasta que no haya llegado nuestra hora. Porque Jesús lo dijo, que el tiempo para los inconversos es en cualquier momento, pero el tiempo para los que estamos confiando en el Señor es cuando Él lo permite. O sea que aunque el diablo quiera, si el Señor no le da permiso ni autorización, no podrá tocarnos. Por eso el Señor guarda los suyos, el Señor nos va a guardar y creo que estamos siendo guardados por el poder de la fe, estamos siendo guardados por la sangre de Cristo y estamos siendo guardados por el amor y por el poder del Espíritu Santo. Y tenemos un Dios soberano, un Dios que nos guarda y nadie puede tocarnos hasta que no haya llegado nuestra hora. Quiere decir que si es nuestra hora, pues será por coronavirus, será por cualquier enfermedad, será por cualquier accidente, será por lo que el Dios disponga, pero habrá sido la hora en la cual el Señor dice, venga, te vienes para casa. Pero mientras tanto tenemos que estar confiados. Hay otro texto que lo encontramos también en Juan 8:20. Dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. En otras palabras, Dios no permitirá que nadie lo tocara hasta que no hubiese llegado su hora. Y esta hora llegó. Esta hora llegó en Getsemaní. Ahí en Getsemaní encontramos que fue la hora y el momento que Dios escogió. En Lucas 22:53, aunque yo voy rápido, porque hay mucho tema y me gustaría pues que pudiéramos entender estas cosas, dice la palabra, dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, esto lo dice Jesús, no entendiste y no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahí ya
el Señor se había entregado, sabía que era la hora del enemigo y sabía que había llegado el momento en el cual él tenía que entregarse y que Satanás iba a hacer lo que quería con él. Pero Satanás no pudo hasta que él no cumplió su tiempo y su ministerio aquí con nosotros y con nosotros también. Tenemos que tener esa confianza en el Señor de que el enemigo no nos puede tocar sin la autorización del Señor. Satanás no solamente quería matar a Jesús, sino que él también procedió con él con el peor tipo de muerte. Y el peor tipo de muerte que el hombre haya podido inventar no solo es vergonzosa, en extremo, porque era vergonzosa, sino que por lo demás era lenta y agonizante y dolorosa. Hay libros que están escritos por historiadores y describen la cruz, donde dice que se tarda de entre 3 y 7 días a morir sobre la cruz. Este periodo dice que lo que hace es que se desarrolla gangrena en las manos y en los pies y en los clavos oxidados que han sido atravesados y produce dolores tan agudos y dolores de cabeza tan grandes que es como si la cabeza de la persona se partiera en dos. Luego, las articulaciones se dislocan en medio de un dolor tremendo y se presentan contracturas dolorosas por doquier. Luego también decía que el crucificado quedaba expuesto al frío de la larga noche en una insolación sofocadora durante el día, que el sol, y los crucificados siempre estaban desnudos en la cruz. Y detrás de todo ello, pues estaba Satanás. O sea que cuando vemos Jesús colgado en la cruz y lo vemos con esos pañitos que le ponen, bueno, eso es algo que los pintores y por esa vergüenza, pero se le colgaba desnudo en la cruz. ¿Sabes? Somos ciudadanos del cielo, nosotros somos ciudadanos del cielo, pero vivimos aún en territorio enemigo. Y así como Jesús dice que fue aborrecido y Jesús fue perseguido y Jesús fue también crucificado y fue muerto, así también el mundo tiene odio hacia aquellos que aman al Señor. Y quiero decirte algo, el odio que Satanás y el mundo demostró contra Cristo en la cruz se repite cuando el mundo vea a Cristo manifestado en nosotros. O sea, ese odio que es instigado por el diablo, por Satanás, va a ser dirigido también contra nosotros y con el creyente que viva para el Señor. Y si todavía tú no te sientes perseguido es porque quizás, o no somos perseguidos porque quizás Cristo no se ha formado en nosotros como debería de formarse. Porque en Juan 15, 18 y 19, Jesús se lo dijo a sus discípulos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y los cristianos forman parte de Cristo. O sea que si el mundo aborrece a Cristo, nos va a aborrecer también a nosotros. Y el versículo 19 continúa diciendo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fíjate, quiero decirte algo. Cuando el mundo ve a Cristo reflejado en ti y en mí, el mundo nos aborrece. Y si esto aún no sucede, es porque todavía no nos parecemos mucho quizás a Jesús. Pero tenemos quizás mucha suerte aquí en Europa, en América, en muchos lugares no hay una persecución muy profunda. Pero pensar que hay una persecución extrema en lugares donde nombrar a Jesús, tener una Biblia o ser cristiano es quizás causa incluso hasta de muerte. Pero lo dice en 2 de Timoteo 3:12, también lo dice eso. 2 de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea que, hermano, si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, no te extrañe que haya persecución, porque si el diablo persiguió a Jesús y quiso matarlo desde el principio, y Jesús lo dijo, que el mundo también nos iba a aborrecer, también nosotros tenemos que estar preparados para ser aborrecidos por el mundo.
Dice en 1 de Juan 3:13, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. No os extrañéis. No tenemos que extrañarnos si el mundo nos aborrece. De hecho, nosotros cuando somos personas íntegras y empezamos a hacer lo que el mundo no hace, que es amar a nuestros enemigos, que es perdonar al que nos ofende, que es hacer lo que Cristo hacía, es cuando el mundo no entiende, cuando el mundo no comprende y es cuando el mundo empieza a aborrecerte. El mundo quiere que tú seas como él. El mundo quiere que tú vayas al mismo ritmo que ellos van, que tú participes de las mismas cosas que ellos participan, que tú entres en los mismos, en las mismas fiestas, en las mismas orgías, en las mismas borracheras, en las mismas mentiras, en los mismos robos, en la misma forma que ellos caminan. Y cuando tú caminas de diferente manera, parece que el extraño somos nosotros. Pero Jesús vino para hacernos ver que Él era el que tenía que matar el pecado en sí mismo. Fíjate, dice nuestro yo está bajo el pecado. Nuestro yo está bajo el pecado. Eso lo dijo Pablo en Romanos 7. Y este no parará y no estará satisfecho hasta crucificar a Cristo. El Cristo que está en nosotros. O sea, el yo nuestro va a intentar siempre crucificar a Cristo, al Cristo que está en nosotros. Quiero que esto lo podamos entender. Aunque Cristo ya fue crucificado, el que vive en nosotros ahora, que es semejante, que es Cristo mismo por medio del Espíritu Santo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ese yo, como dice la palabra en Gálatas, que la carne contiende contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, ese yo, en la medida que se haga fuerte, va a intentar matar y crucificar al Cristo que tú llevas dentro. Por eso, hermano, tenemos que entender que tenemos que apartarnos de todo pecado. ¿Por qué? Tenemos que odiar el pecado no por lo que nos hace a nosotros, sino por lo que le hizo a nuestro Salvador, por lo que le hizo a Jesús. Fíjate, esto es tremendo, hermano, esto es tremendo. En el Antiguo Testamento, cuando la persona pecaba, llevaba el cordero al sacerdote. Y el sacerdote le daba un cuchillo a la persona. Y el pecado es clavar el cuchillo al cordero, que es Cristo. Significa traer muerte hacia el cordero. En el Antiguo Testamento, cada vez que el pecador llevaba el cordero al santuario, el sacerdote le proporcionaba eso, un cuchillo, y era el pecador el que tenía que degollar al cordero. Cada vez que tú y cada vez que yo pecamos, esto tiene una implicación en la cruz de Cristo. Por lo tanto, tenemos que odiar el pecado por lo que hizo y por lo que le hace a nuestro Salvador. O sea, cada vez que nosotros pecamos, erramos, hacemos lo incorrecto, eso era así en el Antiguo Testamento, tenía que llevarse un cordero y el cordero tenía que ser sacrificado, tenía que ser muerto y degollado delante del sacerdote, y el sacerdote tomaba la sangre y entonces la sangre era rociada y el pecado era perdonado. Ahora Cristo tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso es la redención hecha por Cristo, pero cada vez que nosotros pecamos es como si volviéramos de nuevo a tener que hacer derramar sangre otra vez para que ese pecado sea perdonado. No es que sea así literalmente, sino que debemos de entender por qué razón tenemos que odiar tanto al pecado. Satanás dice la palabra que es un homicida. Desde el principio, Satanás es un homicida. No solo asesinó a Cristo en la cruz, sino que quiere que acabe junto a él también en el lago de fuego. Porque el lago de fuego no fue preparado para los seres humanos. El lago de fuego, de azufre, el infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando nosotros nos hacemos partícipes por medio del pecado y no seguimos a Cristo, sino que seguimos el pecado de este mundo y estamos reacios a hacer la voluntad de Dios, entonces nos hacemos copartícipes de lo que el diablo hizo en la cruz del Calvario,
matando, porque desde un principio quiso acabar con Dios. Por eso, en un principio, cuando Satanás era Lucifer, que estaba en el cielo, él se rebeló contra Dios, quiso ser no semejante, ya quiso ponerse en el lugar del Altísimo, quiso apartar a Dios para ponerse a él. Pero lo que había en el corazón de Satanás era el deseo de matar a Dios. Por eso cuando Dios se encarna en hombre, no paró hasta que lo crucificó, hasta que lo mató en la cruz del Calvario. El deseo de Satanás es siempre matar, es robar, es hacer daño. Por eso, hermanos, tenemos que odiar todo lo que signifique pecado y tenemos que entender el propósito de la cruz. No podemos, nunca tenemos que considerar el pecado con ligereza. Y no podemos creer que existe esas cositas que llamamos a veces como pecados menores, cosas sin importancia. No hay pecados grandes y pequeños. Eso viene del régimen católico, donde nos dice que hay pecados mortales y otros pecados veniales. Todo eso es una teología católico-romana. Todo eso no es real. Todo pecado, hasta el más pequeño de ellos, está esperando solamente la ocasión para desarrollarse hasta crucificar a Cristo, porque eso crece, ese pecado crece en nosotros de una forma o de otra. Jesús fue condenado por blasfemia. Mira, fíjate, Jesús fue condenado por blasfemia. Y la blasfemia en el Antiguo Testamento no era castigada con la cruz. No era castigada con la cruz. La blasfemia, dice la palabra de Dios, era castigada por apedreamiento. Pero los judíos querían que Jesús fuese crucificado. Te voy a decir por qué. Porque la ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y para los judíos, todo aquel que era colgado en un madero, esa persona era un reo que ya no podía disfrutar de la vida de Dios en la muerte segunda. Porque si un judío era apedreado, él todavía podía ponerse de rodillas y en ese momento pedirle perdón a Dios y Dios lo perdonaba y podía alcanzar quizás la eternidad. Pero cuando una persona era colgada en un madero, ya no había posibilidad de disfrutar la vida eterna con Dios. Entonces, lo que los judíos querían era hacer desaparecer por completo de la escena a Jesús de Nazaret. Y en ese momento ellos dicen, crucifícalo, porque ellos podían, y la ley decía que el que blasfemaba tenía que ser apedreado. Y fue condenado por blasfemia, porque fijaros que el sacerdote rasga sus vestidos y ha dicho, blasfemia ha dicho, ¿qué más necesitamos? Y entonces ellos lo presentan delante de Pilato, delante de Herodes, ahí pasándose la pelota el uno al otro, hasta que al final Pilato dice, no encuentro delito en él, matadlo vosotros. Y entonces ellos le dicen, nosotros no tenemos poder para crucificarle, porque lo que querían los judíos era crucificarle, porque dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y el judío lo que quería en esa parte era que Jesús fuera colgado en el madero. Miren lo que dice en 2 de Timoteo 1 del 7 al 10. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 1 del 7 al 10. Hermanos, hay muchas vidas que están conectadas aquí a través de Facebook y también hay muchos hermanos que están conectados también a través de Facebook. Yo me alegro de que podáis estar aquí en esta tarde disfrutando de la palabra. Estas cosas son preciosas para mí, preciosa lo que es el sentido de esta revelación de la palabra que viene y que podamos entender realmente el mensaje, el por qué Satanás quiso colgarlo, quiso crucificarlo y no escogió otro tipo de muerte. Mira, en 2 de Timoteo 1 del 7 al 10, Pablo declara que Cristo mediante la cruz abolió la muerte. Y nosotros podemos decir, bueno, pues si abolió la muerte, ¿por qué siguen muriendo los cristianos? Porque no abolió la muerte normal. La primera muerte, esa todos vamos a tenerla. Lo que Cristo abolió fue la segunda muerte, no la primera. Y en Apocalipsis 26 afirma de que los que participen de esa resurrección, los creyentes,
la muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús experimentó la muerte, la segunda muerte, Él la experimentó por nosotros. Por eso dice la palabra que experimentó muerte y muerte de cruz. Fíjate, quiero que lo entendáis. En Filipenses dice que Él experimentó la muerte primera y la muerte de cruz, que fue la segunda, que fue la que Cristo abolió en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Abolida es ese poder de la muerte sobre nosotros los creyentes, sobre nosotros los cristianos. Por eso esa muerte en nosotros no permanece, porque la abolió Cristo en la cruz del Calvario. Y a eso se le llama salvación, a eso se le llama redención. Por eso tenemos que aprender a conservar y a guardar nuestra salvación con mucho temor y mucho temblor. Dice la palabra que Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para Pablo, Cristo colgado en la cruz, esa era la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo colgado en la cruz del Calvario. Para que podamos nosotros entender esta palabra. Play by USB drive. Voy a poner un poquito de música. Quería poner un poquito de música antes y no la he puesto. Bueno. Dios demuestra su amor hacia nosotros, hacia ti, hacia mí. Lo demostró. En que bajo un poquito la música. En que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, 17 y 18, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con sabiduría de palabra, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que estamos o somos salvos es poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, está en la cruz. Y la iglesia de Jesucristo se ha olvidado de predicar la cruz. La iglesia de Jesucristo se está olvidando de predicar la cruz. Se predican filosofías, se predican historias, se predican muchas cosas, pero no predicamos realmente sobre el poder de la cruz, porque es la cruz la que tiene poder para eliminar el pecado de nuestras vidas. Por eso Jesús dijo en su palabra, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. A esa cruz le llamamos el problema que tenemos. A ese cruz nos reímos y decimos que la cruz es la suegra, o que la cruz es la falta de trabajo o el accidente que hemos tenido. No, esa cruz es una cruz que tú tienes que tener en tu vida para crucificar todo pecado y crucificar toda carne. Porque cuando nosotros no obramos de esta manera, el ego se impondrá en nuestras vidas. Por eso, si queremos ser realmente discípulos de Jesucristo, realmente lo que tenemos que entender, es que no se puede vivir una vida cristiana sin cruz. No se puede vivir una vida cristiana sin cruz, porque no existe un cristiano mundano. No existe un cristiano mundano. O eres de Cristo y tomas la cruz de Cristo y crucificas ahí tu ego y mueres. Porque muchas veces decimos que hemos sido bautizados, porque cuando somos bautizados en la muerte de Cristo. Pero muchas veces nos bautizamos y seguimos vivos para el pecado y seguimos vivos para el mundo. Por eso es importante que entendamos que la cruz es el lugar donde nuestros pecados han sido abolidos. Cristo abolió nuestros pecados en la cruz y ahora nosotros tenemos que abolir también nuestro yo en esa cruz del Calvario. Cuando Cristo nos llama a morir, si no has muerto, fuiste enterrado vivo cuando tu pastor te bautizó un día. Y si no eres aún cristiano y no has entregado todavía tu vida a Jesucristo, es el momento y es el tiempo de decirle al Señor, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, porque es el lugar donde nuestras vidas son transformadas y son cambiadas.
Es ese lugar, no hay otro lugar donde tú y yo podamos ser transformados y cambiados, sino que cuando miramos a Jesús y lo miramos a Jesús en la cruz, porque ahí Él cargó nuestros pecados. Como cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él cargó sobre Él mismo nuestros pecados, nuestras maldades. Se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestras rebeliones, se llevó nuestras injusticias, se llevó nuestros problemas. Problemas que nosotros no podíamos llevarlos, Él los llevó. Por eso es importante que entendamos esta palabra. La cruz de Cristo es la que tú recibes como tu cruz. Esa misma cruz que Él llevó es la misma cruz que tú recibes también como creyente, como discípulo de Jesucristo. Y cuando tú aceptas a Cristo y a este crucificado, cuando tú aceptas a Cristo y a este crucificado, la cruz de Cristo viene a ser tu cruz y viene a ser mi cruz. Y desde ese momento nos unimos a Él por la fe. Es la cruz lo que nos une. Nos une la cruz de Cristo porque la misma cruz que llevó Jesucristo la llevamos también nosotros y queremos llevarla a nosotros. Por eso Pablo decía, y lo digo llorando, que hay todavía muchos por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo, que se olvidan de la cruz porque no quieren recibir persecución, que se olvidan de la cruz porque no quieren recibir ese castigo, porque la cruz lleva en sí implícitamente un castigo sobre nuestros cuerpos carnales, una disciplina sobre nuestros cuerpos carnales. Hermano, es tiempo de santificarnos, tiempo de pedirle al Señor que nos ayude a llevar esa cruz. Y si muchas veces no podríamos llevar esa cruz, porque a veces quizás es pesada, Dios va a poner a alguien como puso a Simón de Cirene y va a tomar también la cruz por un tiempo. Pero lo importante es que nosotros lleguemos a ese lugar, a ese Calvario, donde Él murió, y nosotros también espiritualmente también tenemos que aprender a morir. Vamos a participar pronto de esa Santa Cena. En Gálatas 5:24 leemos que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Y así es como debe de estar la carne, crucificada con sus pasiones, con sus malos deseos. Porque, hermanos, no entendemos el mensaje de la cruz, aún no lo hemos entendido. Vemos la cruz vacía y pensamos que ya Jesús lo hizo todo. Y nosotros nos vamos tan tranquilos y salimos de la iglesia y salimos sin cruz. Salimos de las reuniones y salimos sin cruz. Salimos de la vigilia y salimos sin cruz. Salimos de las reuniones de oración y salimos sin cruz. Y paseamos tranquilamente nuestros cuerpos carnales sin haber sido crucificados. Y tenemos que aprender a crucificar. Él nos hizo partícipe de su salvación, pero también nos hace partícipe de la cruz, porque Él lo dijo: el que quiera ser mi discípulo tendrá que tomar la cruz y tendrá que seguirme. Vamos a darle paso, hermanos, a la Santa Cena. Yo creo que es el momento adecuado. Luego seguiré un poquito más con la palabra, pero creo que es el momento de tomar ese pan y ese vino en el nombre de Jesús. Vamos a estar juntos aquí participando de este tiempo donde el Señor dijo que en esa noche, esa última noche donde Él iba a ser entregado, Él dice que tomó el pan. Él tomó ese pan. Él sabía que ya nada iba a ser igual. Él sabía que se acercaba ese momento. Y lo peor y lo más doloroso de Jesús no fue la cruz y los clavos, porque esa cruz y esos clavos también fueron para los ladrones que estaban en la cruz. Lo más doloroso para Jesús fue la separación, esa separación del Padre. Porque Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y Él se vio solo ahí en esa cruz. Fue maldito. Él tomó nuestra maldición, la maldición de la ley, porque dice la palabra: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
eran momentos muy angustiosos, iban a ser momentos muy angustiosos. Y esa angustia se demostró en el huerto de Getsemaní, cuando dice la palabra que él derramó grandes gotas de sangre, de sudor como sangre. Y él estuvo ahí orando, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la copa no era la cruz. Él quizá era lo de menos para él. Estaba preparado para morir, estaba preparado para recibir los azotes, para recibir los latigazos, los clavos. Nuestro maestro estaba preparado para todo eso, pero para lo que él no quería era pasar por esa separación, por esa muerte, porque era muerte y muerte de cruz, era muerte de estar separado de Dios. Y sabes, cuando tú te separas de Dios, cuando tú te alejas de Dios, estás muerto para Dios. Por eso dice la palabra que el que no cree está muerto en delitos y pecados. Aquella noche Jesús iba a hacer un cambio, iba a pasar la página de la ley para entrar en la página de la gracia, y les dijo que iba a hacer un nuevo pacto con ellos, ya no de la carne, sino ahora del Espíritu. Hermanos, allí donde estéis, en vuestras casas, en vuestros hogares, yo quiero que toméis ahora el pan. Estamos participando aquí desde las casas, de los hogares. Tomamos el pan, hermanos, y oramos en esta tarde, en este tiempo, Señor, donde estamos recordando, Señor, ese momento y ese lugar en donde tú hablaste a tus discípulos, Señor. Que esta tarde sea una tarde especial, donde haya un milagro, Señor, en nuestras vidas. Que aquellos, Señor, que están enfermos, que aquellos, Señor, que están sintomáticos, que aquellos que están siendo atacados por el enemigo, que aquellos que están siendo, Señor, perjudicados por toda esta ola que está viniendo a este mundo, Señor. Nosotros como hijos de Dios, como luz que somos, como luminares que Dios nos ha puesto en el mundo, podamos en esta tarde decir que este es el cuerpo de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, que Jesús fue partido por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y Él lo dijo, que este pan representa su cuerpo que por nosotros fue partido. Recordemos esto, hermanos, siempre. Y vamos a participar juntos en esta tarde de este pan, en el nombre de Jesús. Hermanos, allí en vuestras casas, en vuestros hogares, comamos del pan en el nombre de Jesús. No solamente lo hacemos nosotros, sino que metemos aquí a toda la iglesia, hermanitos y hermanitas que quizás no pueden conectarse, como nuestra hermana Flora, como nuestra hermana Rosa, como quizás, no sé si hay otros hermanitos que quizás quisieran conectarse, pero no saben o no pueden o no entienden, o quizás no tienen la capacidad para hacerlo por cualquier motivo. Pero, hermanos, esta tarde es toda la iglesia la que está aquí representada, y no solamente nuestra pequeña congregación, porque somos una pequeña parte del cuerpo de Cristo repartido por todo el mundo. No somos exclusivos, no somos sectaristas, sino que somos simplemente parte del cuerpo de Cristo representado aquí en esta ciudad de Tarrasa, en Sabadell, en Badía, en Hospitalet, en Belviche, en cualquier punto de España, en cualquier punto del mundo, de allí donde estáis viendo. Somos parte, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, somos parte del cuerpo de Cristo. Tomamos el vino, esta copa. Jesús, levantando la copa, dijo, esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto que hago con vosotros. Y Él selló ese pacto con su sangre preciosa. Los pactos se sellaban con sangre. Y cuando un pacto era sellado con sangre, ese pacto era imposible de romperlo. Y Él hizo un pacto contigo y conmigo, hermano, que tú has recibido a Cristo por la fe. Y puedes tener la certeza, la seguridad de que esa muerte segunda no tiene poder porque Cristo la abolió en la cruz del Calvario. Tú tienes que tener la confianza y la seguridad de que si esto nuestro cuerpo mortal se desvaneciere, tenemos uno hecho no de carne en el cielo, que el Señor ya tiene otra morada preparada para cada uno de nosotros. Y que el enemigo no puede tocarnos, que el diablo no podrá tocarnos si
no es por voluntad ya de Dios, porque Dios ya haya preparado ese momento para irnos con Él. Yo bendigo la iglesia, yo bendigo este cuerpo, yo bendigo al Señor Jesucristo y te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús, por tu sangre. Te damos gracias, Jesús, por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Te bendecimos y vamos a participar, hermanos, en el nombre de Jesús, de este vino. Vamos a participar porque Él dice que eso es su sangre y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Tomemos la copa, hermanos. Eres precioso, Señor, eres grande, eres maravilloso, Jesús. Eres digno de ser alabado, digno de ser honrado, digno de ser, oh Dios, bendecido por nosotros, Señor. No nos cansaremos nunca de adorarte, de bendecirte, de glorificarte. Padre, bendice a mis hermanos allí en sus hogares. Bendice a las familias, Señor, que en esta hora están reunidos, Señor, en sus casas. Padre, quebrántalos. Quebranta nuestras vidas, Señor, quebrántanos. En el nombre de Jesús, Padre. Quebranta nuestros corazones. Que esta sea una santa cena, Señor, y un momento, Señor, Dios, que nos acordemos que quizás el año que viene será diferente, pero este año habrá sido un año especial también, porque todo lo que hacemos en el Señor es especial, hermano. Todo lo que hacemos en el Señor es especial. Dios es un Dios que se manifiesta y que sentimos su presencia, yo siento la presencia de Dios aquí, hermanos, aquí en mi casa, en mi hogar, juntamente con mi esposa, sentimos la presencia del Señor. Os bendecimos en el nombre de Jesús, familia, bendecimos vuestras casas, vuestros hogares, vuestros hijos, bendecimos vuestros ancianos, bendecimos a aquellos que no están presentes en esta hora, bendecimos a aquellos que están en los hospitales. Pedimos que la sangre preciosa de Cristo traiga sanidad y que siga descendiendo ese número de fallecidos, de enfermos. Que esta plaga, Señor, se vaya, que esta plaga, Señor, desaparezca. Padre, en el nombre de Jesús, nos postramos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, por nuestras mentiras. Te pedimos perdón, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos en tu presencia. Tú dices en tu palabra, tú dices, Señor, en tu palabra que si este pueblo viene a ti, Señor, y se humilla, y ora, y se convirtiere de sus malos caminos, Señor, tú traerías sanidad sobre la tierra. Aquí estamos, Señor, desde nuestras casas, de nuestros hogares, como el pueblo de Israel estaba en las casas antes de que pasara, Señor, ese ángel de la muerte, y no les tocó porque la sangre de Cristo estaba en los dinteles de las puertas. Así también, Señor, queremos que tu sangre preciosa nos guarde y nos cubra. Y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Dice el Señor que vivamos según el Espíritu y no satisfagamos los deseos malos de la carne. Si tú quieres obtener la victoria sobre el poder de la carne, tienes que buscarla y tienes que encontrarla en la cruz de Cristo. Por eso muchos no tienen poder sobre el pecado porque no tienen cruz. En Juan 12:24 dijo Jesús, os aseguro, os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero al morir lleva mucho fruto. Y es imposible, hermanos, es imposible tener vida si no hay muerte antes. No hay resurrección si primeramente no hay muerte. Y si no hay cruz, no puede haber muerte en nosotros. Porque el mismo proceso que siguió Jesucristo en la cruz es el mismo proceso que el Señor pide para cada uno de nosotros. Aunque nosotros no experimentemos ese dolor de los clavos, o ese dolor de los azotes, o ese dolor de la corona de espinas en nuestra cabeza.
Pero esa cruz es una cruz espiritual donde ahí tenemos que crucificar todo pecado y no dejar que se manifieste en nuestra carne. En Juan 12:25 dice la palabra del Señor: el que ama su vida, la vida de pecado, se entiende, la va a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, la vida de la carne, por supuesto, para vida eterna la va a guardar. Y tú, hermano, amigo, si me estás escuchando en esta tarde, si te aferras a tu vida, esa vida adámica, esa vida de pecado, esa vida perdida, un día la vas a perder para siempre y no vas a obtener nada a cambio. Lo único que tendrás va a ser este tiempo de gracia, de misericordia que quizás Dios te está dando. Quizás serán 15, 100, no sabemos, 70, 80, 90, no sabemos el tiempo que Dios te ha concedido, hermano. No sabemos el tiempo, pero cada mañana es nueva la misericordia de Dios, y para ti que aún todavía no conoces a Cristo, si tú no recibes la vida que Dios te da, es lo único que vas a tener. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, si Pablo conocía, si Pablo sabía, si Pablo entendía lo que significaba la cruz, hermano. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo, hermano, que cuando Pablo estaba escribiendo esto, él tenía lágrimas en sus ojos. Yo creo que cuando Pablo escribía esto desde la prisión, este libro de los Gálatas, él estaría llorando y mojando con lágrimas ese papiro, esos papeles que había en aquella época. Y quizás se le correría quizás la tinta con las lágrimas que salían de sus ojos, escribiendo que para él, la vida era Cristo y el morir era ganancia. Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro Salvador. Él es poderoso para salvar plenamente a todo aquel que se acerca a Él mediante su sangre preciosa, mediante su sacrificio en la cruz. Y no hay condenación, hermano, para los que están en Cristo Jesús. El pecado, tus pecados y los míos, hicieron que Jesús descendiera a la tumba. ¿Sabes? No fue su pecado, porque Él no tuvo pecado, Él no pecó ni de mente, ni de pensamiento, ni de hecho, pues nunca cometió pecado. Fueron tus pecados, fueron mis pecados, fueron tus mentiras, las mías, nuestras maldades, lo que le llevó a Jesús al sepulcro. Pero nuestros pecados, ¿sabes una cosa? No pudieron retenerlo allí. Y en ello manifestó Jesús su poder sobre el pecado. En ello manifestó el Señor el poder sobre el pecado, porque el pecado no pudo retenerlo, porque Él no hubo pecado. Y la tumba no pudo retener a un inocente. La tumba no pudo retener a un santo. La tumba no pudo retener a uno que estaba sin pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero Él no pecó. Y el Padre pudo resucitarlo. Pero se vio y quedó a la luz la maldad del diablo, donde ya ha sido condenado, donde ya ha sido juzgado, donde le queda poco a este diablo, a este dragón, le queda poco. Está pegando coletazos. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia y tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados. Este tiempo es un tiempo en el cual tenemos que estar preparados porque son principios de dolores. No sabemos lo que va a acontecer. No penséis que esto se acabará y todo va a seguir igual. No. Seguirán viniendo cosas que quizás ni las esperamos, porque ¿quién esperaba que esto viniera a principios de año en este año 2020? 2020, que sumados son 40, y 40 es prueba. Esos 40 días en el desierto, 40 días de Moisés que subió, 40 días que permaneció las aguas, 40 días, 2020, año de prueba para toda la humanidad. Y no sabemos lo que va a ocurrir, lo que va a seguir, pero son principios de dolores. Por eso, hermanos, tenemos que estar preparados para seguir buscando a Dios, para seguir santificando nuestro corazón, santificando nuestras vidas en la presencia poderosa del Señor.
Vamos a adorar. Vamos a adorar al Señor, hermanos. Shaka mamahaya dasaya dokona nenemanda. She. Kia taya hamahana she tarama mamahante kayo dosora elemando robosia de kaya. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Ensalzamos tu santo nombre, Padre glorioso. Pedimos que rompas, Señor, en nuestras vidas todo poder del pecado, más y más, Señor, que tengamos, Señor, la fortaleza para levantarnos. Queremos levantar manos santas sin ira y sin contienda, Padre. Queremos estar en tu presencia, Señor, como hijos reverentes, como hombres y mujeres, Señor, que han entendido, oh Dios, el poder de la cruz. Gracias, Señor. Gracias por redimirnos, Padre, en esa cruz. Gracias por tomar nuestras maldades, Señor. Gracias por hacernos entender el poder de la cruz en esta tarde. Gracias, Padre amado, por hacernos entender que sin tu sacrificio, Señor, no somos nada. Gracias, Señor. Te adoramos, te ensalzamos, te glorificamos a ti, oh Dios del cielo. Sheva Kama, Ani. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Santo Espíritu. Venga sanidad, Señor, sobre las vidas ahora que están en tu presencia, que están, Señor, oh Dios. Venga sanidad ahora. Venga, oh Dios, sanidad. Por medio de tu Espíritu Santo, pedimos la unción de tu Espíritu, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo empiece a manifestar su gloria, Señor, allí en cada vida, Padre. Entra, oh Dios, en los hospitales. Oh, paséate, Señor, por cada cama, Señor, donde haya un enfermo. Envía tus ángeles, Señor, en el nombre de Jesús, a cada hospital. Oh, envía tus ángeles por las calles, Señor, que purifiquen, que limpien. Remahaya toshene de bamanie de sante de vaya. Envía, Señor, tu propósito, tu buen propósito, Señor, y cubre a tu pueblo y perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Padre. Bendigo en esta tarde, Señor, cada vida. Te honramos a ti, Padre amado. Te exaltamos, Señor. Eres bueno. Eres bueno. Eres bueno, Señor, eres bueno. Me gustaría, hermanos, que ahí, sé que lo estáis haciendo de ahí, de vuestros hogares, vuestras casas, estéis adorando juntamente conmigo. Eres bueno, Señor, eres majestuoso, eres maravilloso, Padre. No hay nadie comparable a ti. Eres digno de toda gloria, eres digno de alabanza, Señor. Oh, Padre, nos postramos delante de tu presencia, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. No somos nada, Señor, sin ti, oh Dios. Reconocemos, Padre, nuestra necesidad que tenemos de ti, Señor. Reconocemos, Padre, nuestra necesidad de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por esa falta de relación que tenemos tantas veces. Perdónanos por nuestra desobediencia, Señor, por nuestras maneras, Señor. Que tú puedas obrar, Señor, que tú puedas glorificarte más y más en nuestros corazones, Padre. Bendice a mis hermanos. Y cuando todo esto pase, Señor, podamos empezar a ver una iglesia, Señor, un pueblo que empieza a multiplicarse, Señor, y empieza a entrar en tu propósito, entrar en tu voluntad. Gracias por esta tarde preciosa, hermano. Gracias, 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 gracias. Gracias. Yo voy a salir, hermanos, hermanos, y si os parece,
si queréis continuar un poquito a través de Cello y cantar alguna alabanza, hermano, alguna adoración, yo le pediría a Manolo o a Ramón o a algún hermano que lo sienta cantar alguna adoración y seguimos ahí conectados a través de Cello. Y yo no voy a parar tampoco Facebook para que también, pues, los hermanos que están conectados puedan participar también de este tiempo de adoración. Gracias, hermanos. Os dejo a vosotros para que podáis estar todavía estos 10 minutos, de cuarto de hora más también adorando al Señor de vuestras casas y